le voy a dar la bienvenida al señor Alexis Davat. Bienvenido, Alexis. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, ¿y vos? El programa del año. El Tuyo. mío, claro. Sí, qué El primer lindo. programa del año. Y acá, bueno, Sí. volvimos, Mirá qué lindo te ves ahí en pero pantalla con ese marco, perfecto, con esa iluminación, esa con las flor. flores frescas de Qué todos los lindas son nuestras días, flores de todos los días de Nueva Gardenia. que le ponen Siempre. color a nuestro Le ponen espacio, vida a nuestro... Sí. totalmente, a la escenografía. Bueno, la primera columna del año, en este marzo 2026, la vamos a dedicar al Día de la Mujer, ¿no? Obvio. Día Internacional de la Mujer, que fue el domingo pasado y que estamos transitando el mes de la mujer. Marzo es el mes de la mujer, por lo tanto es un mes de Sí, homenajes, de conmemorativo. conmemoraciones y de rescatar y poner en valor a Sí. mujeres que han sido pioneras, Ay, eso me visionarias, encanta. a Las mujeres de la mujeres, a historia las de... mujeres de la historia. Sí, Entonces, para esto, hoy pensé en aquellas mujeres que fueron benefactoras de la ciudad, bien. aquellas mujeres que cumplieron un rol absolutamente central Ujú, en un momento en el que las mujeres no intervenían en política, claro, pero sí. que se desempeñaban en otro campo, Ujú, que era el campo social. bien. Y por eso vamos a recordar a algunas mujeres del siglo XIX, Ujú. especialmente a una Ay, que fue pionera de la actividad social, del desarrollo, digamos, de las acciones solidarias, ujú, fue la primera precursora de la solidaridad en bien, Corrientes. bien. ¿Mm? Pero Una trajiste una mujer, invitada el día de hoy. así es, para acompañarnos en este Bien. bloque y para ayudarnos a pensar en esta figura y a rescatar a esta figura tan importante de la historia, le invitamos hoy a la licenciada Noelia Mancino. Bien, aquí le damos Noelia la Placer. bienvenida. Mancino, le damos la bienvenida a Noelia, ella es miembro de la Junta de Historia Ok. de la provincia de Corrientes, es licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, Ujú, ella pertenece al Instituto de Geohistoria Regional de la universidad, ujú. además es docente, Sí, investigadora sí. y es parte del Ministerio de Educación a través de la plataforma EducaPlay, Ujú, bueno, de la Subsecretaría de Tecnología del Ministerio, ujú, y bueno, en su amplio campo de trabajo, en su ujú. campo de investigación, ella ha tomado como una línea de investigación a las mujeres en la educación y en la cultura. Entonces es la ideal para que converse con nosotros. Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenida. están? Bueno, un placer y un privilegio estar acá con ustedes. Así que bueno, sumando un poco lo que decía Alexis, más allá de que hablar de las mujeres es una de las líneas de investigaciones que emprendo, mi objetivo también está puesto en recuperar el rol de las infancias en Corrientes. Y en esto tiene mucho que ver las relaciones que se fueron dando entre hombres y mujeres de nuestra sociedad, ¿no? Bien. Y aquí pensamos en Noelia para poner el foco en esta mujer que fue la hermana del gobernador Juan Pujol, la Ujú, hermana del doctor Juan Gregorio Pujol, era doña Luisa Pujol de Gallino. Así bien. es. Luisa Pujol de Gallino fue fundadora, fue la precursora de la primera sociedad de beneficencia que Ujú, hubo en Corrientes, que fue el primer antecedente de una organización no gubernamental que cumplía o que prestaba servicios sociales ujú, a la comunidad. bien. Ella, que fue, digamos, parte de una sociedad en la que las mujeres de la alta sociedad o de la sociedad culta se dedicaban a estudiar o artes o música o que eran parte de esa misma generación Claro, de Josefina Conte, claro. ¿no? Donde las mujeres o estudiaban arte o estudiaban música. Ella pensó en que debía trabajar en el campo social, Ujú, en cierta manera impulsada también por su hermano, quien era gobernador y que gobernó la década del 50 del ujú, siglo XX, el gobernador Pujol gobierna
de 1852 a 1859. Bien. Y en ese periodo de gobierno ella cumple un rol muy importante y por eso quisimos invitarla a Noelia, que Bien. trabajó sobre la figura de Luisa y que especialmente se dedicó a aquellas acciones que Luisa produjo y que fueron después un disparador para otras Se mujeres de su replicó. época. Aparte me Bien. imagino, Noelia, los desafíos de ese tiempo, ¿no? Así es. Bueno, sumando un poco a esto que dice Alexis, en realidad es importante también situar, ¿no?, a Ujú. Luisa Pujol de Gallino a la creación de la Sociedad de Beneficencia, que en Corrientes se dio 20 años después de la primera Sociedad de Beneficencia creada en Buenos Aires en 1823, como resultado de ese mismo proceso de secularización que emprendió el Estado. Eh, el Estado empieza a tomar aquellas acciones o roles que desempeñaba la Iglesia, como por ejemplo la Santa Hermandad de la Caridad, y empieza a absorber en distintas instituciones que se van a ir generando, entre ellas la Sociedad de Beneficencia. En el caso de Corrientes, si bien, como dijo Alexis, fue en su mayor parte, digamos, de existencia una organización no gubernamental, el inicio es importante destacar que surge como un decreto del gobernador Pujol en 1858. El 5 de julio es la fecha, digamos, fundacional y se presentó en la sociedad el 9 de julio, coincidiendo con el aniversario de la independencia. Esto es importante porque le va a dar un cierto valor social y también, como dijo Alexis, si bien las mujeres no ejercían un rol directo en la política, sí cumplían roles de poder. Vínculos de poder, Claro. que esto permitía, en cierta forma, seguir generando esos lazos y esos vínculos sociales en una sociedad, por supuesto, que venía a hacer, digamos, a presentar determinados valores, normas y demás muy diferentes a la primera mitad del siglo XIX. Entonces, estamos hablando de un momento, un recorte temporal que se da a partir de la segunda mitad del siglo XIX, donde estas asociaciones van a cumplir un rol fundamental y dentro de estas, algunas mujeres en particular. Bien. Hablamos de Luisa Pujol de Gallino, pero también, por ejemplo, ¿no?, los vínculos algunas otras figuras que se destacan junto a ella, la vicepresidenta. Y acá también destaco que hablamos como, bueno, presidenta, vicepresidenta, porque así aparece en las fuentes documentales de la época. La vicepresidenta fue Leocadia Rolón de Cabral, que Claro. fue la mamá de Juana Francisca de Cabral, quien también es muy importante para Claro. nosotros, para nuestra cultura, para nuestra historia, porque es la que en cierta forma concretiza los pilares que se habían propuesto la sociedad. ¿Y cuáles fueron esos pilares? Principalmente atender las acciones vinculadas a la educación de las niñas, de los niños, pero puntualmente de las niñas huérfanas. Esto después con el tiempo se va a ir ampliando esos roles porque también vamos a encontrar registros que estas educaciones se brindaban en espacios especiales a determinadas niñas de la alta sociedad. O sea que no solamente tuvo la función de atender la educación de las niñas de clases trabajadoras, de clases populares, sino también de la alta sociedad. Por otro lado, otro aspecto fundamental va a ser el proyecto para llevar adelante el Hospital de Mujeres, que por supuesto en los primeros años esto no se va a dar y por eso destacamos a Juana Francisca Cabral, porque es la que después, 20 años después, va a poder concretizar con sus propios recursos, digamos. Pero esto respondía a una lógica que ya estaba plantada desde los inicios dentro de esta sociedad, digamos. También me gustaría destacar que al principio la primera comisión directiva cuenta con este reglamento que les estuve comentando hoy, cuenta con un fondo que el Poder Ejecutivo iba a asignar
para que puedan cubrir los gastos de todo esto que estamos comentando. Esos fondos después pudimos comprobar, ¿no? Con fuentes documentales, con periódicos de la época, que esto generó ciertos puntos de tensiones y hasta incluso conflictos como muy fuertes entre las distintas facciones políticas, o sea, dando cuenta también de cómo afectaba los calores de la política a las mismas familias. De hecho, en el diario, por ejemplo, La Opinión, hay una suerte de intercambios bastante, no violentos, pero con idas y vueltas entre otras mujeres de Mirá, de la Corrientes. época, claro, Sí. mirá ¿Por qué? vos. Porque no todas formaban parte de la sociedad de beneficencia. Claro. Y muchas otras mujeres también cumplían roles de beneficencia en la sociedad. Entonces, Con esto otro de camino, digamos. claro, entonces como con que una asociación cuente con apoyo estatal y otras no, entonces esto generaba cierto ruido, digamos. Ahora hay que decir algo que me parece muy importante. A quien ella mencionó como vicepresidenta, doña Leocadia Rolón de Cabral, era la esposa de Pedro Dionisio Cabral, del gobernador Pedro Dionisio Cabral. Ella y su marido, de alguna manera, infundieron en su hija, que después pasa a ser la mayor benefactora, podemos decir, de la ciudad de doña Juana Francisca Cabral. Ellos de alguna manera infundieron en su hija ese compromiso, ¿no es cierto? Y el ejemplo de su madre la llevó a dedicarse su padre dedicado a la política y su madre dedicada a ese primer momento de la beneficencia. Ella no se casa, ella vive su vida dedicada a eso, acompañando de alguna manera el ejemplo de su madre. Ella, que era una mujer de profunda religiosidad, dedicó su vida a la caridad cristiana, el mayor concepto de la caridad cristiana, que es el dedicar la vida al prójimo. Y ahí es donde ella... Y Alexis, y me doy cuenta que son mujeres claves, ¿no? Claves. Porque a partir del accionar y el pensamiento de estas mujeres, que fueron como los pilares para después un desarrollo de la ciudad, ¿no? Absolutamente. De esa primera sociedad de beneficencia surgen después instituciones que fueron fundadas por mujeres, como Juana Francisca Cabral, que fundó el hospital de mujeres, el primer hospital de mujeres, que se llamó Santa Rita. Vamos a contarle a la gente que en esos tiempos la mujer no contaba un espacio un espacio médico, o sea, el médico iba al domicilio. Al domicilio, pero de aquellos quienes tenían los recursos, o sea, no podía cualquiera. ser hospitalizada, claro, no podía ser ingresada, porque el hospital era solo de hombres. El hospital se llamaba San Juan de Dios y estaba en donde hoy está ubicado el hotel de turismo, sobre el río, ¿no? El hotel de turismo. Bien. Frente a la costanera sería ese lugar, ese solar, era el Hospital San Juan de Dios. Era el único hospital que tenía en la ciudad y atendía solo a hombres. Solo a hombres. Juana Francisca Cabral decide la construcción del hospital de mujeres. Con sus recursos. Con su propio peculio. Ella le contrata por supuesto, al más grande ingeniero que en ese momento construía en la ciudad, que era el ingeniero Juan Coll. Ella contrata Giovanni Coll, contrata los servicios de Giovanni Coll para diseñar un hospital para mujeres. Y ella financia de su propio peculio la construcción de ese hospital dedicado a las mujeres y que estaba, digamos, su patrona era Santa Rita. Por eso le pone el nombre de Santa Rita. Después también... ¿Estaría ubicado hoy dónde? Donde está el Instituto de Cardiología. Es fundado el hospital sobre el Instituto de Cardiología se funda sobre el Hospital Santa Rita. Ella trae a la congregación de las Hermanas de la Misericordia para atender el hospital. Además, le piden ellas la construcción de una capilla dedicada a Santa Rita y ahí nace la iglesia Santa Rita, también financiada por ella
y por su donación. Y posteriormente ella también dona, dona su casa, la propiedad donde ella vivía, para que allí se construya el Colegio San José, atendido por las Hermanas de la Misericordia. Para que las mujeres también tuvieran una educación. Agentes multiplicadores eran. Así es. Agentes multiplicadores, así como lo dijiste. Como también pensar en el otro, ¿no? Decir, tengo todos estos recursos, tengo estos contactos, tengo el poder del momento y utilizarlo en pos de otros. Y fíjate que estas instituciones siguen cumpliendo hoy un rol social y siguen prestando servicios a la sociedad del siglo XXI. Qué bárbaro. A pesar de que nacieron en el siglo XIX, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero quiero preguntarle a Noelia, porque Noelia es como yo, de andar así estudiosa, curiosa, investigar. Bueno, estamos en proceso. Y siempre estamos hurgando en alguna biblioteca, así. ¿Qué encontró ella en esa documentación, que ella es especializada en archivos, digamos, y que está mucho en nuestro archivo? ¿Qué encontró ella de esa documentación que refleje la acción de esta señora, que no solamente fue en el campo social, sino que ella también dejó un legado en la educación, ¿no es cierto? Sí, no, bueno, si nosotros también analizamos un poco la biografía de ella, vemos cómo este interés y esta necesidad de ayudar al otro, ayudar a las niñas, ayudar a las infancias, fue como algo que estuvo presente desde su misma historia de vida, ¿no? Ella perdió 2 hijos, fue una mujer con muchos hijos, 2 de ellos fueron ex gobernadores, un nieto que fue el primer correntino en graduarse como médico, y su especialidad fue la obstetricia. Entonces también como no su legado fue no solo en cuanto a la educación, sino también a la salud. Con lo que dice Alexis en cuanto a esto de qué encontramos, qué cosas podemos hurgar en las fuentes y en los documentos, el Archivo General de la provincia de Corrientes, aprovecho para destacar esto, ¿no? Del tesoro que tenemos allí, que resguarda, es uno de los repositorios más importantes a nivel nacional por la riqueza documental. Pero ahí, entre estas cosas, ¿no? Hurgando, me encontré con, por ejemplo, los cuadernillos de las alumnas de esa época, con su propia caligrafía, y bueno, todo esto nos permite como ver, no solo identificar a esas mujercitas que se educaban, sino, bueno, entender qué leían, cómo escribían, cómo era ese tipo de educación, ¿no? Así que bueno, y también importante en los diarios, esto que decía hoy al principio, cómo se daban esos intercambios entre correspondencia. Volviendo al tema de Luisa Pujol de Gallino, ella no solo tenía injerencia a nivel local, sino que se encargaba también de tejer vínculos y de estar al pendiente de cómo se desarrollaban las otras escuelas de niñas en distintos espacios de Corrientes. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, en Goya, en Esquina, en otros lugares, ¿no? O sea, no, su vínculo y su influencia fue más allá de la ciudad. Por otro lado, también su misma figura trasciende al rol de la sociedad de beneficencia. Su esposo fue una figura muy importante también en la sociedad correntina, particularmente en la sociedad italiana. Estos vínculos a ellos les va a permitir también consolidar en cierta forma y estar al pendiente de lo que ocurría con los calores políticos. Y bueno, lo que hablábamos ayer un poco haciendo memoria con Alexis, destacar que en 1871 nosotros tuvimos una de las pestes más devastadoras de la provincia,
la fiebre amarilla, y en esto muchas personas fueron protagonistas, anónimos en algunos casos y otros, bueno, identificados, donde no solamente médicos, personas influyentes formaron parte, sino, bueno, la sociedad misma. Dentro de estos grupos, dentro de estos héroes civiles, Juana Pujol de Gallino fue una de las pocas mujeres en estar dentro de esta línea, dentro de esta lista, perdón, de personas que contribuyeron y que ayudaron en momentos claves de nuestro pasado correntino. ¿Sabés que te quiero contar que a vos te va a encantar a saber esto? Doña Luisa Pujol de Gallino fue fundadora de la costumbre de recaudar fondos en una cena benéfica, lo que hoy conocemos como una cena benéfica. Y ella lo que hacía era invitar el 3 de mayo, que era el Día de la Cruz, claro, el día que la ciudad celebra a la Cruz. Entonces, ese día de la cruz, del milagro de la cruz, ella abría, dice los salones de su casa, dice la crónica, ¿no? de la época, abría los salones de su casa para recibir a los invitados más selectos de la sociedad correntina. Exactamente, solo hombres, solo hombres. Ella era la anfitriona, pero solo de hombres. Y a esa recepción que ella ofrecía en su casa, invitaba a que todos hagan un aporte, una contribución a la sociedad de beneficencia. Claro. Era una manera de recaudar fondos para financiar las obras de la sociedad de beneficencia. Ella ofrecía esa recepción cada año el 3 de mayo y todos tenían que contribuir. Era una manera en la que ella inauguró de alguna manera esta costumbre que después quedó en su familia y que durante muchos años la siguieron cumpliendo sus descendientes, inclusive hasta el doctor Fernando Díaz Ulloque, que era descendiente por el lado de su madre, que su madre era Pujol, y por lo tanto él, por el lado de su madre, heredó la costumbre. ¿Y dónde estaba ubicada la residencia de...? No tenemos claro bien dónde sería la casa de ella. Lamentablemente, hasta el panteón de su familia se perdió en el cementerio por su antigüedad. Por su antigüedad. Bien. Se perdió y no tenemos claro. Eso tendríamos que investigar con mi amigo Gustavo Sor. Ahí está, él seguro que sabe. Ahí él seguro sabe que sabe. Pero la casa de Gallino. La casa de Gallino. Bueno, qué interesante. La verdad que me encantan sí. las historias y poder compartir con la gente la historia de estas mujeres, que fueron mujeres claves, ¿no? Que fueron mujeres claves dentro de la historia y de la sociedad de nuestra ciudad. Y que está bueno visibilizarlas, recordarlas, ¿no? Porque la verdad que hicieron y entregaron muchísimo y son parte hoy fueron pioneras, fueron precursoras, así como ella, después ya entrando al siglo XX, bueno, ella fue una mujer preeminente en el siglo XIX, pero ya entrando al siglo XX, porque doña Juana Francisca murió en 1901. En 1901. Así que ya entrando en el siglo XX nos encontramos con otras mujeres que dejaron enorme legado. Las vamos a ir viendo. Y las vamos a ir citando y las vamos a ir rescatando y poniendo en valor. En este caso, por ejemplo, doña Josefina Conte, la señorita Josefina Bueno, pero eso Conte. dejamos para la próxima semana porque se nos acaba el tiempo, así que vamos a agradecerle a la licenciada Noelia. La verdad que un gusto escucharte y te vamos a volver a convocar seguramente, porque hay mucho para seguir contando y compartiendo. Y a mí estas historias de estos personajes importantes de nuestra ciudad y de nuestra provincia me parece que son interesantísimos para compartirlos y volver a rescatarlos, ponerlos en valor, volver a recordar la labor y el legado que han dejado, ¿no? Totalmente. Y después vamos a hablar de las mujeres que fundaron clubes deportivos. Por ejemplo, el tenis club. El tenis club.
Fue fundado por una mujer. No sabía. Por una mujer. Pero siempre me traes algo escondido debajo de la manga que me encanta, Alexis. Bueno, hasta acá llegamos, así que muchísimas gracias, Alexis. Nos vemos nuevamente la próxima semana. Por supuesto, el miércoles que viene. El miércoles que viene nos encontramos nuevamente. Muchas gracias.